Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas este programa, nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Pablo Astorga de Chile hacemos este hermoso programa. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante. Lo pidieron ustedes, siempre hay consultas, siempre dicen una cosa, otra, y bueno, para eso nos vamos a México y vamos a hablar sobre el mercado internacional de la miel. ¿Sí? Seguramente vamos a hablar triangulación, precios, por qué sube, por qué baja, quién compra, quién vende, un montón de cosas. Así que, Pablo, te doy a vos la presentación del invitado y arrancamos con esta gran programa que tenemos en el día de hoy, que es el mercado internacional de la miel. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido nuevamente a este martes que hacemos Entre Apicultores. Da la bienvenida a todos los apicultores y a la gente que nos escucha hispanoparlante, apicultores repartidos por todo el mundo. La verdad que este programa nos ha dado grandes satisfacciones porque hemos tenido grandes invitados y en esta ocasión, ¿verdad?, nos visita un personaje desde México que lleva 35 años en la apicultura, que es uno de los dueños de la marca Miel Norteña, ¿no? Que es el señor Arnulfo Ordóñez, ¿no? Él nos contaba fuera de cámara que empezó solamente con 6 colmenas, ha sido criador de reinas, se ha movido por diferentes estados de México haciendo diferentes actividades relacionadas a la apicultura. En el año 92, 94 parte con su criadero de reinas. En el año 97, bueno, sufre una de las primeras crisis que es la sequía, por lo tanto él se tiene que desplazar a nueva zona, por lo tanto es una persona que tiene mucha experiencia en el tema de las transhumancias. También tiene en el año 2005 experiencia en cosechas en el altiplano y siempre creando una fuente de ingresos sustentables para socios y empleados en donde encuentra una forma de vida honesta y un trabajo rentable que le permite seguir superando a él como persona y como empresa. Apoya la conservación de los recursos naturales, fortalece la ecología y la sustentabilidad de esta actividad de apicultura en México, ¿no? Y promueve diferentes referentes, introduciendo día a día nuevas tecnologías. Dentro de la visión que tiene como empresario y apicultor, logra los máximos niveles de eficiencia y rentabilidad, aprovechando lo que era para otros problemas, él los convierte en oportunidades, ¿no? Alcanzando un alto nivel productivo con una tecnología aplicada a la apicultura, con un personal comprometido y capacitado en la actividad. Eso le da un currículum de más de 35 años de experiencia y por lo tanto es una voz autorizada para hablar hoy por hoy de apicultura y de este interesante programa que es el mercado internacional de la miel. ¿Cómo está, don Arnulfo? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Está sin micrófono, don Arnulfo. No lo estamos escuchando. A ver ahora si se congeló ahí. Veamos. Veamos. Sí. Bueno, Pablo, seguramente le vamos a hablar sobre adulteración, qué países se dedican a la adulteración. Vamos a hablar si hay triangulación, si no hay triangulación. Ahí lo vamos a ver conectado desde esta cámara. A ver ahora. ¿Ahí sí? A ver si me escuchan. Ahora perfecto. Sí lo escuchamos. Perfecto. Sí. Ok, muy bien. Bueno, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor que me hayan invitado también a este importante foro de apicultura a nivel mundial, ¿verdad? Internacional. Gracias. Muy bien, don Arnulfo, mire, para empezar primero con las preguntas, si nos vamos al ranking de los países productores de miel, tenemos ahí a China instalada en el primer lugar, tenemos a India, tenemos a Ucrania, tenemos a Turquía, ¿no? ¿Qué
¿qué nos ha pasado a nosotros, los productores, los apicultores latinoamericanos, que hemos perdido fuerza en el mercado internacional de la miel? Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no?, que han hecho que la apicultura en general en toda Latinoamérica haya ido descendiendo, y países como Argentina y México, principalmente México, una de las causas es el cambio de uso de suelo. Como ustedes saben, Argentina antes del 2000 había grandes praderas, se cosechaba muchísima miel de trébol, de otras especies, y todo eso se soyificó, ¿verdad? Se llenó de soya. Y bueno, pues aquí en México no es la excepción. La península de Yucatán era la zona apícola más importante del mundo. Y bueno, pues ya actualmente es una zona agrícola muy, muy, muy importante. Entonces, el cambio de uso de suelo, la tecnificación en la agricultura, el uso de agroquímicos y el uso de insecticidas enzimáticos, de herbicidas enzimáticos, ha hecho que la posibilidad para las abejas cada vez sean menores. Entonces, desde el punto de vista de posibilidades de producción, pues han disminuido en toda Latinoamérica, a excepción, pues a lo mejor Brasil o algunos países que siguen ahorita como creciendo, pero en lo general la razón para mí es la agricultura, la tecnificación y el uso indiscriminado de agroquímicos. Y la segunda causa que yo veo por la cual hemos perdido terreno, pues es la miel adulterada en la región asiática, y las mieles de baja calidad, primero por China, ¿verdad?, que vendía mieles de muy baja calidad, después que empezaron con la mimetización y la triangulación de jarabes para producir mieles, pseudomieles, a otros países de la región asiática, que actualmente pues está la duda, ¿no?, si es miel o no es miel lo que venden estos países de Asia. Pues para mí son las dos grandes causas. Don Arnulfo, ahí me quiero detener un poquito a preguntarle por los productores chinos. Si bien es cierto, ellos tienen prácticamente el 20-25% del mercado mundial de la miel, con una producción sobre 486.000 toneladas, ¿no? ¿Cómo es que un país tan grande, tan productor de miel, ¿no?, más aún, ¿no?, trate e introduzca en el mercado, ¿no?, mieles falsificadas? Sí, ¿qué pasa ahí? Es una facultad o facilidad que se les ha dado a los chinos el tratar de mimetizar o falsificar muchos productos. Las cosas icónicas, no sé si la semana pasada vieron el anuncio que el carro más chino que existe en el mundo, el Su7 de Xiaomi, y ha sido falsificado, ¿verdad? O sea, en China encontraron carros piratas de esta marca, entonces es imposible con los chinos, ¿verdad? Un producto como la miel, que es fácilmente falsificable o mimetizable, hablando de falsificación, pues fácilmente la hacen. Y ya China no se caracteriza por malas mieles, se caracteriza por jarabes que no son miel. Esa es la realidad, y ya no es el problema del exportador que inundaba a Estados Unidos, ahora es el que provee los jarabes para la India, para varios países que se dedican a esta falsificación. Y ahí va una de mis preguntas. ¿La miel sale adulterada desde China o ya China tiene socios que cuando llega la miel a un destino la adulteran ahí y ahí le ganan precio? ¿Qué hay de eso? Lo vemos en páginas como Alibaba, en donde los jarabes se venden, y a mí me tocó estar en Gulf Food en Arabia Saudita, y después de una semana de estar ahí y entregar muestras a un chino, en una semana ya tenían las mieles nuestras mimetizadas, según ellos con las mismas características. Y pues claro, o sea, uno que es apicultor y que toda la vida ha consumido miel, pues no, o sea, nada que ver, pero el color y los análisis físico-químicos, pues a lo mejor sí. Entonces ellos se dedican a falsificar la miel, y seguramente mucha de la miel que se vende por varios países, pues lo encontramos en Inglaterra. Se han encontrado mieles adulteradas, totalmente falsas, y pues viendo las importaciones de Inglaterra se asume que pues, son de la India, ¿verdad? Y son de China. Claro. Yo quería llevarlo a la siguiente situación.
Sabemos que China tiene una de las economías más importantes del mundo, ¿no? Que su PIB anual va creciendo, ¿verdad? Que prácticamente tienen controlada la inflación, etcétera. Y en Latinoamérica han pasado muchos problemas referentes a los distintos productos que entran de China. Por ejemplo, acá la industria textil desapareció por la introducción, ¿no es cierto?, de la industria textil más barata de China. Lo mismo pasó con la industria del calzado, también con la industria de los muebles, la industria de la loza, etcétera. A sabiendas de que toda esa industria, de que todas esas actividades económicas desaparecieron por la inclusión de productos chinos, ¿está en riesgo la apicultura latinoamericana a causa de la inclusión o de este trabajo avasallador que hace China respecto de mieles y miel adulterada? ¿Cómo ve el futuro? Yo creo que la apicultura es una actividad que cada día se complica para producir miel y va tomando otros giros. Hablábamos ahorita antes de la entrevista de la polinización. La apicultura está tomando una importante labor dentro de la agricultura con la polinización. Entonces, lo vemos en Estados Unidos, ¿verdad? Que los precios de la renta para las colmenas pues, ya andan sobre los $200, cosa que para Latinoamérica es soñado, o sea, es imposible cobrar esas cantidades. Entonces, en medida que va creciendo la agricultura, pues la polinización es más importante. Nosotros actualmente hacemos 2 temporadas de polinización y producimos mucho menos miel que antes. Cada vez nos dedicamos más a la polinización y tenemos que producir menos miel. Y vemos países como España, ¿verdad?, que casi dejó de producir miel y se dedican mucho al polen. Entonces, hay un cambio importante y se está dejando de producir miel, pues el cambio climático, la sequía, hay una serie de inclemencias climáticas que también han imposibilitado. Y bueno, pues la africanización, las enfermedades de las abejas, la varroa, todo ha llevado a que la producción de miel en Latinoamérica ha sido menor. Ahora, lo increíble de todo este fenómeno es que los países asiáticos han crecido muchísimo en la producción, a tasas que no se pueden comprender en crecimiento de colmenas. Ahí es donde se generan las grandes preguntas. Sí, por ejemplo, Irán hoy por hoy creo que está en el segundo o tercer lugar en el ranking de los 10 países productores, pero eso significa que si sacásemos el promedio de miel por colmena, ya sobrepasamos los 200 kilos por colmena. Entonces eso es irrisorio y no aplica, ¿verdad?, para una apicultura de ningún país, salvo si estuviésemos en Canadá. No, entonces, ¿qué pasa ahí? Hay triangulación, es miel adulterada, es miel china, se están aprovechando de vacíos legales que hay en los países. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el cual estos países, Ucrania también aparece por ahí en el cuarto o quinto lugar dentro de los países mayores productores de miel, a pesar de la guerra, a pesar, ¿verdad?, de la situación que están pasando estos países, sin embargo están ahí en los primeros lugares de producción? Sí, evidentemente no nos vamos a dar cuenta porque todo esto son mercados negros, o sea, son mercados no legales y pues lo vemos aquí en México o que, por ejemplo, entra jarabe de China como alta fructosa y no tiene ningún sentido que se compre jarabe de alta fructosa desde China. Gracias al trabajo que hemos hecho como exportadores, pues este problema es solo para el consumo de mercado nacional, ¿verdad? Nunca ha llegado a problemas de mercado internacional. Pero así como sucede aquí, pues el jarabe, o sea, las mieles sintéticas entran a otros países como jarabes, ¿verdad? Y se venden como miel a la hora que se exportan. Sí, la verdad que las mieles adulteradas también compiten con las mieles naturales, ¿no? Porque tienen características organolépticas muy, muy similares y hay algunas que son mejores que las mieles, eso también hay que decirlo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa ahí? O sea, nosotros siempre cuando hemos tenido problemas en diferentes sectores de la economía del país, llámese agricultura, ¿no?, llámese vitivinicultura u otros sectores productores de maíz, ya encauzándonos en la producción de miel, siempre decimos cuando tenemos problemas, es que el Estado, es que el gobierno no nos ayuda, es que no hay políticas que nos protejan, es que tenemos este problema. Entonces,
¿De verdad pasará por una mala política de Estado el que estemos en una situación de esta naturaleza? ¿O será porque la economía de libre mercado favorece este tipo de consecuencias tan nefastas para un rubro, entre comillas, tan eh, desvalorado a nivel económico, ¿no es cierto? Porque si sacamos las cifras, ¿verdad? El aporte que puede hacer la apicultura al Producto Interno Bruto de cada país en términos económicos, en términos de moneda dura, es bajo. Pero sin embargo, si le damos el verdadero valor a la apicultura, lo que significan las abejas para la producción de alimentos, ¿no? Que es un aporte fundamental en la soberanía alimentaria, no irá por ahí también el hacer o crear la conciencia en los organismos del Estado para proteger y brindar medidas proteccionistas a los productores? Bueno, por ahí hay un dicho que dice que los negocios del futuro son los negocios que tengan ética, y no porque sean los que mejor les vaya, ¿verdad? Sino que son los que tienen una posibilidad de permanecer más tiempo. Pero lo cierto es que el libre mercado no es propiamente un libre mercado, es un libertinaje en el mercado. Ese es el problema que tenemos. Entonces, a falta de regulaciones internacionales y de, como decimos aquí en México, de dientes de las autoridades para corregir muchos problemas, pues se ha convertido en un libertinaje. Entonces sí se presenta un problema con las adulteraciones y las falsificaciones de muchos productos, la miel, el aceite de oliva, los vinos, los licores. Hay una serie de productos que han sido mimetizados, o sea, que los imitan, son prácticamente iguales y se venden en todo el mundo, ¿verdad? Y la falta de regulaciones, y lo vemos ahorita con Europa, hay una serie de incertidumbres por los análisis que se hacen para validar mieles de países de dudosa procedencia, y las mieles entran a algunos países de la Unión Europea sabiendo, lógicamente por los compradores y los vendedores, que no es miel, pero aprovechando análisis que no corresponden a la certidumbre que deberían de tener los análisis. Pero bueno, son las normas que existen. Y ahí va mi pregunta. Si estamos hablando de adulteración de miel, ¿sí? ¿Se produce más en el mercado americano, latinoamericano o europeo? Y en el caso de que sea el europeo, ¿se aprovecha el gigante asiático de entrar en algún país muy chiquito o de poco análisis o control europeo? Porque la Comunidad Europea, una vez que entra adentro del sistema de países europeos, ya es más fácil que circule una miel adulterada. Bueno, la verdad no tengo los números tan claros, no soy así muy buen estadista, pero lo que yo alcanzo a reflexionar sobre el mercado en Europa, hay países, bueno, Inglaterra ya no es Comunidad Económica Europea, pero es de los países que más miel importa del mercado asiático. Y en los análisis que nosotros hemos hecho, bueno, un grupo de amigos y yo hemos hecho en estos países, pues nos encontramos que Inglaterra es el país con más mieles adulteradas en el anaquel. Pero ¿qué pasa con mieles que están en la industria, verdad? En la industria, tristemente, pues la miel es un eslogan del consumo nomás. ¿Qué es lo que se requiere? Que el industrial compre miel y la tenga comprada legalmente para que pueda incluirla dentro de la etiqueta. Entonces ahí realmente al industrial le importa poco la calidad de la miel. Lo que quiere es el documento. Entonces hay mucho que ver de dónde se va toda la miel adulterada, y países donde se usa mucho en la industria como en Estados Unidos, pues es un boquete muy grande donde se puede ir toda esa miel, pero sin duda afecta a los precios, ¿verdad? Precios que a veces rondan abajo de los $2,000 ya, costo y flete o entrega en el domicilio del industrial en Estados Unidos. Entonces sí es muy difícil controlar o saber exactamente cómo se mueve todo este mercado. Europa sí produce mucha miel, ¿verdad? Tiene países como Alemania, Francia, que son buenos productores. Varios países de Europa producen mucho y consumen mucho. En América, los principales exportadores son los latinoamericanos. Estados Unidos es un gran productor de miel, pero también es un gran consumidor, ¿verdad?
Sí, y si nos vamos a Europa y si nos vamos a las góndolas, seguramente usted tiene la experiencia, ¿verdad? Ha estado ahí en los supermercados y nos puede contar de que la verdad que la experiencia de compra del consumidor europeo en relación a los precios, ¿verdad? Que se llega a vender ahí en la góndola, supera con crece el precio a granel que nos pagan a nosotros los exportadores, sobre todo en el mercado alemán, que es el principal comprador para nosotros. O sea, ¿por qué esa diferencia tan grande? ¿Será que también controlan los acopiadores de miel el producto y controlan también el precio respecto de lo que nos podrían pagar? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, en Chile se está trabajando prácticamente bajo el costo de producción el kilo de miel. Por lo tanto, el precio de venta de los acopiadores es muy bajo, pero no se refleja ese bajo precio tampoco en las góndolas de Europa. O sea, sabemos que las mieles se transan a 8, 10, 20 dólares dependiendo de los orígenes, ¿no? Y sabemos también que hay mieles que están rotuladas con 80% miel y 20% jarabe. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué nos puede decir, don Arnulfo, respecto de ese comentario? Bueno, la distribución y el llegar a las góndolas y principalmente en países tan regulados como Europa o Estados Unidos, pues requiere muchísimo costo. O sea, la seguridad y las fianzas, los seguros que se tienen que pagar para mantener las licencias y todas las certificaciones son muy caras. Nosotros lo hemos intentado. De hecho, nosotros tenemos ahorita marcas en Estados Unidos y pues sí, o sea, a la hora que vas sacando los precios que puedes estar ofreciendo, pues te asustas, ¿verdad? Porque los precios se van incrementando, se van incrementando, se van incrementando y al final terminan 3 o 4 veces por arriba de lo que es el costo de producción en campo o el precio de compra del productor. Entonces sí, es muchísimo los costos que se van y es parte de la seguridad que se está pidiendo para el consumo de la miel o para la calidad de la miel. Aquí en México hay veces que los análisis que se realizan para exportar un contenedor de miel a Europa son más caros los análisis que el transporte, ¿verdad? Que el transporte desde nuestra planta hasta la del cliente. Y dices, ¿cómo es posible que los análisis se hayan encarecido tanto y estamos pagando ya casi 3, 4 mil dólares por análisis? Y no es todo, o sea, vienen más análisis para Europa, entonces al final vamos a vender análisis embarrados de miel, ¿verdad? Claro. Es carísimo, carísimo, todo es darle esta certidumbre al producto, es algo carísimo y bueno, es parte de lo mismo. ¿Por qué se ha encarecido tanto? Pues porque tenemos al lado los falsificadores o la miel adulterada, entonces tenemos que darle calidad. Y bueno, pues muchas noticias que se generan en Europa también a veces afectan al mercado hoy se encontró miel con pH que es cancerígena. Bueno, pues ahora ya todos quieren que se analicen pH. Hoy se encontró miel con este residuo que puede ser que provoque esta enfermedad, ¿no? Y pues ya todos quieren que se analice esa enfermedad. Entonces se ha encarecido muchísimo la comercialización de la miel, mucho. Es irrisorio, ¿verdad? Lo que se paga de análisis. Y siguiendo con la línea esta de los análisis, ¿qué nuevos análisis observó que nos están pidiendo en los últimos años? ¿O ya considera que va a haber unos nuevos análisis que van a pedir los compradores? Usted que está en la parte de exportar y importar, digamos, miel, ¿cómo está el tema ese a nivel internacional? Bueno, yo creo que los más tradicionales son los isótopos de carbono, ¿verdad? Que definen el origen vegetal de los productos, pero estos ya han sido superados, desgraciadamente siguen siendo los oficiales. Y de ahí viene una serie de análisis nuevos como el NMR, los de enzimas, los de colorantes, los de psicosa, los de azúcares reductores, y ahorita los más nuevos son los de metagenómica. Desgraciadamente, yo siempre lo digo, el problema de los análisis son las bases de datos que parten de muestras comerciales en los laboratorios europeos. O sea, no tenemos un método científico de toma de base de muestras en campo que valide la autenticidad para iniciar de las muestras. Entonces, se parte de una muestra comercial que no sabemos si realmente o no se sabe.
esa muestra comercial tiene que pasar cierto número de análisis, pero aún así se está violando el principio científico de la toma de muestra. Entonces, desde ahí todos los análisis son vulnerables legalmente. Ahorita se está hablando de metagenómica, que es un nuevo análisis que está en estudios y que ha generado mucha polémica ahora que Estonia, el país de Estonia, hizo unos análisis de miel alemana y salió por ahí el 80% teóricamente de miel adulterada, pero quien publicaron el artículo no han presentado los análisis, entonces es mucho humo, o sea, se genera mucho humo, y la realidad es que esto tiene que llegar a su fin, y lo que debería de subsistir, ¿verdad?, como prueba de calidad sería una trazabilidad digital desde el sitio, ¿verdad? Eso podría quitarnos todo el costo de los análisis y convirtiendo todo esto en un sistema de trazabilidad en donde se le diera validez a toda esta información que se recolecte desde el campo, desde la producción, ¿verdad? Eso es para mí en este minuto podríamos decir que los apicultores de México están perdiendo la trazabilidad de su producción, no saben dónde está, dónde va, si realmente son sus mieles las que se están analizando. Ahí hay un vacío legal, hay una brecha muy amplia que hay que tratar de corregir. Sí, desde hace 2 años, ¿no? Salió un anuncio donde involucró varios importadores, varios países importadores, diciendo que una cantidad de mieles, en el caso de México, que el 30% eran adulteradas para la Unión Europea, y a la fecha los gobiernos de los países Argentina, Chile y México, y todos los gobiernos que estuvieron involucrados han solicitado información más precisa de esos análisis. Y no sé, o sea, no sabemos ni con qué método se analizó, ni de quiénes eran los lotes, no un derecho a réplica, y esos análisis o esas noticias dieron resultado cambio a las normas europeas que entran en vigor ahora en noviembre, y algunas en el 2026, otras en el 2029, entonces hay una serie de cambios para la Unión Europea, pero no tenemos el sustento de en base a qué están haciendo esos cambios. Simplemente se les ocurrió que era bueno hacer todos esos cambios, pero eso no sabemos si realmente beneficia al mercado de la miel, siquiera al productor de miel. Evidentemente le está encareciendo todos los procesos y dejando de lado a muchos productores que no tienen la capacidad. Aquí en México, todos los productores de la península son personas que llevan la actividad complementaria, y muchos no hablan español, ¿verdad? Son nativos que hablan sus lenguas originarias y no tienen la capacidad de llevar un sistema, una trazabilidad como lo va a requerir, ¿verdad? Entonces, todo eso se complica, y por ahí ande la baja producción de México también, ¿verdad? Mucha gente sale del mercado. Y siempre me agarro de ahí una parte de su comentario. Y si nos vamos un poquito más atrás, hemos pasado por muchas situaciones donde nos han encontrado a distintos países problemas, residuos, restricciones, y eso, por lo menos me pongo del lado del apicultor, lo consideramos que fue para frenar el precio de la miel que justo estaba subiendo y para bajarlo, porque después, si uno analiza que esa miel era con residuos, no era apta, tendría que haber quedado en algún lugar, y con el pasar de los años nunca, digamos, se encontró, desapareció de la nada, como si fuésemos grandes magos. Uh-huh. Con su experiencia, estos manejos de estos nuevos análisis, estas cosas que no se sabe bien quién la analiza, cuál fue la trazabilidad, si realmente fue miel de México, si fue miel de otro país, ¿es para bajar el precio? ¿Es para mantenernos con un precio bajo? ¿O realmente los análisis se están haciendo bien? Porque después la miel desaparece, a algún lado termina esta miel. Uh-huh. Yo creo que en el pasado vimos el problema de los nitrofuranos en Argentina, de streptomicina en México, y varios escenarios que ha habido de la miel china, ¿verdad? Cuando se entró a Estados Unidos, el dumping de Argentina en Estados Unidos, pero eran como muy cíclicos y coincidentes, que se daban cuando los precios eran muy altos. Yo tengo más o menos desde que empecé en la apicultura, tengo gráficas de producción y de
precios y coincidían más o menos cada 5 años en los años 3 y 8, ¿verdad? 3 y 8, 3 y 8, 3 y 8. Pero ahora la situación de los bajos precios va más allá de ciclos de mercado naturales. Si bien la pandemia nos trajo precios muy buenos, que se nos adelantó 2 años, ¿verdad?, a un ciclo natural de mercado que se venía viendo, de la pospandemia nos ha pegado muchísimo. La pospandemia, junto con las crisis en todos los países, junto con las guerra entre Ucrania y Rusia y todos los efectos que ha tenido para los principales consumidores, todo eso nos ha pegado mucho. Entonces yo, respondiendo a la pregunta, yo creo que en el pasado sí tocaron esas coincidencias y sí se puede ver como aprovechado para frenar los precios, pero ahorita yo no le veo sentido, ¿verdad? Porque los mismos importadores de miel, los fraccionadores europeos, están preocupados por la baja en el consumo. Así, si ustedes ven las estadísticas de Alemania, los traen alrededor de un 30-40% de descenso en el consumo de miel después de la pospandemia y la guerra. Entonces, eso es preocupante. Y si lo traducimos a eso, como ustedes bien decían, a qué está pasando con las abejas y la importancia de las abejas en la polinización comercial y en la ecosistémica, pues sí es una tragedia. Entonces, los gobiernos están preocupados. Entonces, yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos apoya muchísimo a los apicultores y pues cada vez producen menos miel, pero las colmenas siguen existiendo para los cultivos. Sí, considerando también que la economía de nuestros países, ¿no? Nosotros seguimos siendo los latinoamericanos como el patrio trasero de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y de las grandes economías. Sin embargo, tenemos una alta capacidad de hacer reservas en muchos aspectos, y uno de esos aspectos es la apicultura, ¿no es cierto? Nosotros podríamos hacer una reserva biótica, una reserva genética respecto de lo que estaría pasando en Europa con la desaparición de algunos linajes importantes, como en España, como también en algunos países de Asia, ¿verdad?, que desaparecen en forma muy acelerada las abejas. Y esto va unido también a que los mercados no se comportan de la misma forma todas las temporadas, que las producciones van al alza o van a la baja. Y ¿cómo visibiliza usted el futuro respecto del mercado de la producción, respecto del mercado de la miel y respecto de la estabilidad de la apicultura tanto en Europa como en Latinoamérica, don señor Ordóñez? A mí me gustaría ser portador de muy buenas noticias, ¿verdad? O sea, y hay muchas cosas que hacer en la apicultura y una de ellas pues, es la polinización, la apicultura de turismo, los parques recreativos de apicultura, pero la apicultura comercial no puedo negarlo que cada día está más complicada, o sea, no es algo que se le vean mejoras y principalmente por lo que comentábamos ahorita al inicio, el problema y la relación con la agricultura. O sea, la apicultura se ha visto fuertemente afectada por la relación que tiene con la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues que los gobiernos pongan más énfasis en el control de agroquímicos y en el cambio de uso de suelo. Y veíamos por ahí en Apimondia una estadística que hacían del uso de agroquímicos en nuestros países, ¿verdad? Y vemos cómo Latinoamérica tiene un uso de agroquímicos de 500 gramos per cápita por persona. Eso es increíble, ¿no? O sea, cuando países como Europa, el consumo per cápita o la aplicación per cápita por persona está abajo de los 100 gramos. Entonces, no es que por voluntad propia seamos el patio trasero de muchos países, sino porque los gobiernos nuestros son permisivos y tienen un descontrol, una falta de Estado de Derecho en el uso de todas estas tecnologías. Entonces sí, es muy complicado si los gobiernos no ponen interés a las situaciones de justicia, ¿verdad? De equidad, pues vamos a seguir igual. Entonces sí, es muy, muy complicada la apicultura en estas condiciones. Los países a lo mejor que tienen mejores condiciones que nosotros, desde el punto de vista de Estado de Derecho, pues tienen más posibilidad de tener una apicultura creciente o floreciente. Pero sí, para México se ha convertido en un tema y así yo sé que para otros países es lo mismo, ¿verdad? Que es un tema
muy complicado el hecho de la relación con la agricultura. Entonces, y ahí es lo más difícil de todo este tema. Bueno, y la legalidad en el comercio, ¿no? Porque todos nuestros países también sufren de las mieles adulteradas y las mieles falsas y las mieles de baja calidad. Y Arnulfo, Pablo dijo que en Chile, si fuese que se dediquen nada más que a la producción de miel, están produciendo por debajo, ¿sí?, de los costos. En Argentina estamos casi exactamente igual, ¿sí? Más allá de que tenemos retenciones y otras cosas que todavía perjudican más a la apicultura y al precio de la miel en Argentina. ¿Cómo está? ¿Qué nos puede contar de México? ¿Cómo está el precio de la miel de México? ¿Cómo está el productor que se dedica nada más que a la producción de miel en México? Más allá que después vamos a hablar el tema de la polinización y darle valor agregado a la miel, que también va a ser un punto importante que vamos a tocar en el día de hoy. Bueno, aquí en México yo creo que no es la excepción. Aquí en México, evidentemente, estos últimos 2 o 3 años con sequías muy fuertes y desastres climatológicos, el apicultor está perdiendo, ¿sí? Y lo vemos tristemente en la capacidad de recompra de unidades, en el crecimiento, en la inversión que hay en la apicultura, pues es muy baja. Aparte de todos los problemas que traemos de gobierno, que hay una falta de apoyo a la apicultura, pues sí es un problema muy fuerte el hecho de que no hay un crecimiento importante dentro del sector apícola. Entonces sí estamos, bueno, no me puedo considerar dentro de ese grupo, pero la mayoría de los apicultores están vendiendo por debajo del costo y están perdiendo, o sea, están teniendo que vender terrenos, propiedades, deshacerse de algunas cosas para permanecer en la apicultura, y muchos apicultores ya se retiraron. Y bueno, pues tristemente lo digo porque pues yo no quisiera que se retiraran de esta actividad. Tristemente están felices, ¿verdad? Porque ya se salieron a otras actividades. ¿Y cómo podríamos ocuparnos, si desde su punto de vista, si tuviera que hacer un listado de soluciones, cómo podríamos ocuparnos para poder revertir de alguna manera este fenómeno que está pasando con la apicultura latinoamericana, México, o viniendo desde Centroamérica hacia acá, pasando por todos los países centroamericanos y los mayores países productores de miel de Latinoamérica? Pues son políticas internas del país, primero, lo primerito, ¿verdad? Y segundo, son tratados comerciales, ver la equidad de los tratados comerciales y en foros internacionales para corregir el problema de la adulteración. O sea, son los dos grandes temas para latinoamericanos, ¿verdad? Que es corregir muchos problemas dentro del país para darle certidumbre al apicultor, porque a lo mejor hay países como Perú o Colombia en donde la agricultura está creciendo mucho y la necesidad de polinización está creciendo y los apicultores están bien, ¿verdad? Pero aquí en México la polinización es unos cuantos apicultores, unos cuantos estados. Para el volumen de colmenas, pues poco. Y la capacidad del apicultor de brindar un servicio de polinización o que se encuentre en una región donde realmente se necesita. Y lo mismo pasa en Argentina, ¿no? O sea, las zonas donde se necesita polinización son muy pocas, no es el grueso del país. Y no son todas las colmenas del país, como sucede en Estados Unidos, que prácticamente todas las colmenas del país se rentan en alimento. Claro, lamentable. Adelante, Rodrigo. Lamentablemente, dentro de la sustentabilidad o la sostenibilidad, la agricultura no aplica en ese sentido si pensamos que, por ejemplo, usted hacía mención a Perú, pero en los últimos años, post pandemia, la importación de productos agroquímicos en el Perú ha crecido el 300%. Lo mismo pasa en Chile con el uso de neonicotinoides. O sea, si, por ejemplo, si nosotros acá en Chile no exportamos nuestra miel, no pasa nada con el mercado, desaparecemos, no implica nada, somos el 1% apenas, ¿no es cierto?, del mercado mundial de la miel, por lo tanto tenemos un problema mayor. Pero, por ejemplo, en el caso de Argentina, que ellos ya están en cuarto lugar, ustedes, México, con más de 60.000 toneladas de producción, es importante sostener esa producción porque son importantes ustedes en el mercado de la miel, lo mismo que Brasil está dentro de las 50.000 toneladas. Entonces, si desaparece México, si tiene problemas Argentina, si tiene problemas Brasil, si tiene problemas Estados Unidos con su producción, obviamente
realmente el mercado mundial se va a ver afectado a pesar de que el mercado asiático, los productores asiáticos estén controlando más del 25% del mercado. Sí, es evidente, ¿verdad? Que hay países que no pintan dentro de la economía, la apicultura no pinta dentro de la economía, pero al final somos un sector importante por los servicios ecosistémicos. Eso es el tema que los gobiernos deberían de comprender y entender. Y bueno, ya la FAO y varias organizaciones a nivel mundial, y bueno, aquí en México hay varias ONGs que están preocupadas por varios sectores de la economía, y uno de ellos es la apicultura, y llegan recursos de fuera para tratar de fortalecer la apicultura. Entonces, sí hay una preocupación, ¿verdad?, por lo que está pasando. Desgraciadamente volvemos a lo mismo, es un Estado de Derecho. El problema de la apicultura en nuestros países es un Estado de Derecho. Ahorita lo comentabas tú, la importación de agroquímicos a Perú. O sea, a lo mejor ahorita no ven reflejados ellos este problema, pero la apicultura va resintiendo poco a poco la presencia de los agroquímicos. Hay temas en donde nosotros estamos investigando, nos salimos un poquito del ramo, ¿verdad? Pero sí el efecto de los agroquímicos que no son altamente tóxicos en la viabilidad de la producción de colmenas, de la reproducción de las colmenas, el problema de la microbiota que se enfrenta y con estos agroquímicos. O sea, son otros temas que son poco visibles, pero realmente muy detonadores de una problemática muy fuerte en la apicultura. Producción de reinas en todo, o sea, son temas muy complejos que no son fácilmente discutibles porque mucha gente no los entiende. Pero si nos ponemos a enfocar de que Sudamérica, México, nos dediquemos más a la polinización, que es la nueva ventana, la nueva fuente de ingreso que tiene el apicultor, usted es comprador y es vendedor de miel. Uh-huh. ¿Cómo repercute en su empresa? Porque por ende los rindes que vamos a ofrecer para que los comercializadores ofrezcan a los mercados va a ser menor. ¿Va a bajar? Sí. ¿Les conviene? ¿No les conviene? Porque usted también está del otro lado. Vamos a contar que usted es apicultor, tuvo colmenas, pero también ahora está en la parte comercial, que es la que compra, vende y trata de la miel que usted recibe, llevarla a los mejores mercados y obtener, digamos, lo mejor posible de precio. Sí, seguimos siendo apicultores, es mi actividad principal, pero sí, el problema de los comercializadores, enfocándonos básicamente en eso, vemos como aquí en México muchos de los comercializadores más fuertes pues ya se han transformado, o sea, ya no solamente están en la miel, están buscando otras líneas de productos, diversificando sus industrias, porque la miel ya no da, ¿verdad? Entonces, nosotros que estamos con nuestra empresa de comercialización solamente en la miel, hemos visto pues una disminución prácticamente del 50% en volumen y mucho más en utilidad, ¿verdad? Porque al final el comercializador se lleva un porcentaje que debe ser ético y ese porcentaje, pues si bajan los precios, disminuye. Pues cada vez se complica más y al final sentimos que estamos haciendo un servicio social, ¿verdad? Ya no es el negocio, es sosteniendo una plantilla de empleados y dándole certidumbre a un grupo o una cantidad de proveedores muy importante que tenemos. Pero bueno, pues estamos esperando que esto mejore. Y realmente con los ciclos que traíamos de cada 5 años, como que ya no la sabíamos, ¿no? O sea, la miel va a bajar y va a empezar a subir. Y lo que pasa, o sea, subió mucho en 2020, 2021 y esperábamos aumentos para el 2024 o finales de 2023, no se dan. Y los precios siguen planos, o sea, sigue igual en la constante. Y dices, oye, pues esto ya no es normal. Después de la pandemia todo se salió en la normalidad, entonces pues es muy incierto, ¿verdad? Pero puede ser de que no se hagan esos ciclos porque la pandemia lo que hizo es sobreestoquear demasiado los compradores y todavía, digamos, no tienen la necesidad tremenda que tenían, o que el consumidor ya le perdió el miedo a
al producto, digamos, o a la enfermedad y ahora volvió a olvidarse de la miel. ¿Qué efecto hay? Porque, digamos, todos cuando salimos de la pandemia dijimos, bueno, fue, por desgracia, para muchos un tema muy malo, pero el apicultor dijo, bueno, fue una presentación ideal de los productos de la colmena y no íbamos a parar de subir o de crecer o de exportar y como usted nos dice, hemos bajado hasta quién sabe más abajo que antes de la pandemia. Ujú. Sí, yo creo que la pandemia trajo muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente fue el vaciado de las góndolas y el llenado de las alacenas de las casas, ¿no? Que se llenó de papel de baño, se llenó de agua y de muchos productos que al final muchos tuvieron que tirar y lo mismo pasó con la miel. Pero aparte de eso, viene una serie de cambios a nivel internacional y en los modos de consumo del home office, ¿verdad? Que ya la gente ya no sale tanto a consumir fuera, está dentro de casa y están cambiando mucho los hábitos de los consumidores. Y vienen muchas tendencias nuevas como los veganismos, los veganos, los jarabes como el de agave que trae una campaña fuertísima atrás por la industria tequilera. Viene las campañas de los animalistas, ¿verdad? Que dicen, oye, es que no puedes consumir nada que venga de los animales, tienes que dejar de consumir miel porque les cortan las alas a las reinas. O sea, viene un cambio realmente muy drástico en cuanto a el estilo de vida que llevan los. Y no es que sea mejor, ¿verdad? Pero es diferente. Es diferente y evidentemente no es mejor. Y eso ha hecho que el consumo de la miel baje también. Sí, son muchas cosas, no nomás es la pandemia. Arnulfo, y en esos cambios que usted nos menciona que se vienen a nivel mundial, global, ¿qué espacio tiene la miel orgánica? Yo creo que la miel orgánica en países europeos y países que llevan un buen control de la producción orgánica, pues tiene más espacio, pero tristemente vemos que la diferencia en los precios, pues no es para que el productor sea beneficiado. O sea, realmente el productor orgánico yo lo veo más castigado todavía que el productor convencional. Sí hay más posibilidades para la miel orgánica, pero para el productor orgánico no. O sea, nosotros hicimos muchísimo trabajo aquí en México para tratar de meter más productores al sector orgánico y pues vimos que los precios no dan. O sea, realmente incluso nosotros hicimos apicultura en zonas en donde buscábamos ser orgánicos y al final dices, oye, es que esto no es negocio, es que esto no es sostenible, ¿verdad? O sea, si es sostenible a lo mejor para el productor que está arraigado en una comunidad y que no tiene más opciones que producir un poquito de miel, producir un poquito de cacao, un poquito de tabaco, un poquito de muchas cosas en un sistema de producción agroecológica combinada. Bueno, pues ahí sí, ¿verdad? Pero no es el grueso de la producción. O sea, los productores, como principalmente comparando Argentina, el esquema de producción de Argentina, con este tipo de producción, pues no es posible, ¿verdad? O sea, es muy difícil sostenerla. Y si hablamos de miel a granel, darle valor a miel fraccionada, ¿podremos tener un nuevo nicho? Ese nicho no le interesa al comprador porque lo quiere aprovechar, no digo al comprador exportador, sino al país comprador. ¿Lo quiere aprovechar él mismo? ¿No podremos sacar nuestra miel ya fraccionada desde nuestros países? ¿Cómo lo ve eso que usted recorre y se junta con empresarios? ¿Son reacios a pedirle ese tipo o a quererle comprar ya esa miel con valor agregado? Pues sí hay canales de distribución y de venta para salir con marcas a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Hemos explorado mercados árabes, mercados chinos, japoneses, en Estados Unidos lo estamos haciendo, en Europa hemos ido y hemos investigado los canales, pero son tamaños muy grandes y vemos cómo se va concentrando las grandes marcas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y vemos cómo unas marcas van comprando a las demás y muchas marcas van saliendo del mercado. Entonces, llegar a esos mercados se requieren capitales fuertes. Ahora, en cuanto al valor agregado, yo creo que sí hay posibilidades de dar valor agregado, pero es como de una manera más local. La hidromiel, ¿verdad? Es un producto que está creciendo bastante y que tiene posibilidades por todos los beneficios
que tiene la salud más y que son productos que se consumen más que la miel, ¿verdad? Si una persona que logra el hábito de hidromiel, al final del año va a consumir más miel a través de la hidromiel que la que se puede consumir en otros productos. La cocina, incluir mieles dentro de la cocina, en recetas, todo esto tiene posibilidades, pero se requiere mucho trabajo. Desgraciadamente la miel no tiene un fondo comercial como lo tienen otros productos que son productos chatarra, en donde el 70% es mercadotecnia y el 10% es producto y el 20% es el empaque, ¿no? Es ilógico. Y nuestro producto, como mencionábamos ahorita, ya cuando llega al anaquel, a lo mejor el 30% es el valor del producto y el 70% va entre el empaque y la comercialización. Entonces sí es difícil, pero la manera más fácil, pero muy complicada para los productores grandes, es llegar al mercado, incidir en el mercado local con valor agregado. Y bueno, pues nosotros lo hacemos reinventando, sacando nuevos envases, nuevas presentaciones y aprovechando ahora el mercado digital, las redes, el marketing digital, ¿verdad? Todo esto nos da la posibilidad, pero aquí en México, ¿qué pasa? Pues que ya somos 40,000 envasadores de miel, ¿verdad? y antes en páginas como Mercado Libre, que está en toda Latinoamérica, encontrabas 2 o 3 marcas de miel publicitándose. Y ahorita ya somos 50 o 100, ¿verdad? O ya ni las puedes contar, ¿verdad? Porque entras y ves miel que está ahí en Mercado Libre. Pero bueno, pues gracias a Dios seguimos vendiendo poquito ahí, ¿verdad? Arnulfo, ¿considera usted que hay algunas otras actividades que opacan los beneficios de la miel, que opacan el producto miel y todos los otros productos originarios de la colmena? Por ejemplo, me refiero a la industria farmacéutica, por ejemplo. Pues más bueno, somos competidores en muchos sentidos de la industria farmacéutica. Lo que no tenemos es un Estado de Derecho real, ¿verdad? Porque igual le pasó a Argentina con el propóleo hace años, ¿no? Alrededor de los 2000, pues el propóleo en Argentina se cayó, y aquí en México también la COFEPRIS ha prohibido que de los productos se etiqueten con los beneficios si no tienen no sé cuántas investigaciones, publicaciones y pruebas de laboratorio que realmente son muy caras para seguir todos los protocolos. Entonces sí es que la industria farmacéutica no es que la opaque, sino más bien pues tiene un pie adelante con los niveles económicos que manejen. O sea, realmente lo que hace pobre a la apicultura pues es la poca capacidad de inversión que se tiene para llegar a esto. Y bueno, pues, ahí en Argentina teníamos el ejemplo de la empresa esa Reino que me tocó conocer hace muchos años. Yo no sé qué pasó, ¿verdad? Hay empresas o estudios en algunas mieles, como la miel de Manuka, pues, que han hecho detonar muchísimas ventas a muy altos precios, con un valor agregado muy fuerte, pero pues son pocas las que sobresalen, ¿verdad? A nivel internacional, mundial, que se conocen. ¿En México hay alguna campaña que incentive a la población al consumo de la miel o que valore el trabajo de las abejas? Había campañas hace más o menos como unos 12 años. Todas estas campañas ya no existen, ¿verdad? Antes sí había algo de promoción y las autoridades también publicaban las calidades de mieles. Cada año salía en una revista del consumidor diciendo cuáles eran las mejores marcas de miel, y eso ayudaba a generar como publicidad, pero sí ya no existe ninguna campaña para el consumo de miel. Ahora el gobierno actual dijo que iba a hacer campañas, pero bueno, lo mismo dijo el anterior, entonces vamos a esperar. Pero la miel y los productos de la colmena siempre están en el consciente colectivo de la gente, ¿no? Siempre están ahí está presente, pero es como la historia que se cuenta de niño, que la abuelita siempre tenía miel en la casa y que tomaba con el mate o que tomaba, ¿no es cierto?, con limón para paliar algunos síntomas del resfriado. Siempre la miel tiene como esa emocionalidad. No sería un buen gancho comercial volver a posicionar a la miel en la identidad que tiene, cómo se identifica con nuestros pueblos, con nuestro campo, con nuestro territorio? Yo creo que sí es un momento ideal porque somos esta generación, ¿no?
Pero ¿qué pasa con la generación que ya no tuvo esa relación con el campo, con la abuelita o con el tío que iba al campo y llevaba los pedazos de pencas? Entonces sí es como ideal, porque viene otra generación en donde ya hay mucho desconocimiento del origen de los productos del campo. Entonces sí es muy importante que lo lográramos hacer ahora, porque ya después va a ser como, ya no va a haber esas personas. Y es lo que está pasando en Europa también, que está bajando mucho el consumo de la miel porque se está perdiendo la tradición del pan untado en el desayuno, ya mucha gente no desayuna. Entonces, son los cambios generacionales que nos está tocando vivir y desgraciadamente hoy es más efectivo un suplemento, ¿verdad? Que comer algo natural, el polen, el pan de abeja, productos tan de valiosa capacidad nutricional, pues no son tomados en cuenta, que no tienen un marketing atrás que los empuje. Y Arnulfo, usted no, durante esta gran conferencia, esta gran charla que tenemos acá entre apicultores con Pablo Astorga, nos habló sobre distintos métodos, ¿sí? Y hay uno que se llama metagenomónico. ¿En qué consiste? ¿Qué es ese método? La metagenómica es el estudio genético de los productos, ¿no? O sea, cuando sacan el mapa genético del hombre, se da cuenta de que el hombre no es hombre, ¿verdad? Que es miles de bacterias también, ¿verdad? Que tiene muchísimos contenidos de enzimas y otras cosas que no pertenecen al humano. Y lo mismo está pasando con la miel. Entonces, cada miel se caracteriza porque tiene componentes genéticos de la región y eso la hace única. Y eso es la posibilidad que tenemos de identificar mieles de manera originaria y que digan, oye, esta miel es de México porque trae todos estos componentes enzimáticos de bacterias, de microbios, microorganismos, y es tan potente este análisis que pudiera darnos la pauta para identificar la calidad de mieles. Estos análisis actualmente rondan alrededor de los $250, que sí son muy caros, ¿verdad? Pero si se quitaran todos los demás análisis de calidad por este análisis, pues sería realmente barato. El problema ahorita que para la calidad se requiere validar con 2 o 3 análisis, que la suma va a pasar desde los $250. Realmente la metagenómica son, en el caso de la miel, pues son estudios preliminares muy básicos que no se han lanzado todavía a nivel comercial y falta mucho para definir si es realmente un método viable para que la miel sea blindada contra los adulteradores. Y cuando hablamos de estos tipos de métodos, arranca de que todos se reúnan y todos se pongan en consenso durante una apimondia. ¿Cómo estamos viendo estos futuros? Porque a muchos le cuento que lo estuvieron preguntando en los chats, digamos, es impresionante la cantidad de personas de habla hispana que nos están viendo en vivo en este momento. ¿Dónde es que aparece, digamos, este nuevo método, producto de los compradores que quieren eso, de ustedes los vendedores para darle un valor agregado o para decir esta característica es nuestra, como fue la miel de Manuka? ¿Cómo lo podemos ver ese tema? Actualmente nosotros lo estamos haciendo con alianzas con universidades a manera de investigación y de buscar una clasificación de mieles más profunda que vaya más allá de todos los otros métodos que se basan más en lo químico, como el NMR. Es un análisis muy bueno, pero desgraciadamente pues, se perdió la brújula o la huella porque no tenemos la toma de muestra artificial. En el caso de la metagenómica es un poco más avanzado porque las bases de datos ya existen, o sea, ya existen bases de datos que pueden identificar prácticamente que todos los genes existentes, y ya nomás es la combinación que tenga cada miel de todos los genes, donde va a aparecer de la planta, de las abejas, de las bacterias de las plantas, de las bacterias y la microbiota de las abejas. Entonces va a ser una combinación única en cada región que no sabemos si realmente vaya a llevar a tener resultados fiables o no. Y si el acuerdo de que este análisis pueda ser reconocido de manera oficial,
pues no depende de los apicultores ni de Apimondia, depende de los gobiernos y de quién empuje el método, porque realmente se requiere pues mucha sustento económico, ¿no? O sea, yo me imagino a lo mejor un laboratorio de equipos de secuenciación empujando el método en una legislatura europea, ¿verdad? Decir, oye, pues aquí está mi equipo, ¿verdad? Hace metagenómica y puede darte validez, no nomás en este producto, ¿verdad? Porque el mismo problema lo tienen los vinos, lo tiene el jarabe de maple, por decir algo, y muchos productos, la leche, los quesos, o sea, muchísimos productos que son adulterados de manera química o falsificados de manera química, pues, es una ventana de oportunidad para todos ellos. Nosotros sabemos que nuestros países, ¿verdad?, tienen muchos problemas y los estados o los gobiernos de turno tienen que priorizar. Cuando hablamos de la miel de Manuka en Nueva Zelanda, estamos hablando de un país desarrollado que tiene menos de 7 millones de habitantes, por lo tanto las prioridades de esos países obviamente no están ni al alcance de las prioridades que tienen nuestros países, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, los apicultores, como gremio, ¿no es cierto?, como actividad importante, incentivar, conquistar, ¿no?, al gobierno a que priorice a la apicultura, ¿no?, como una actividad trascendente para la economía del país y como una actividad que en el futuro va a significar soberanía alimentaria, que va a significar mayor cantidad de recursos por los servicios de polinización, que va a significar que retorne la gente al campo, que va a significar que vamos a tener y mejorar la biodiversidad, que vamos a plantar más bosque? ¿Cómo podemos nosotros los apicultores incentivar o llegar al gobierno, ¿no?, o a nuestros gobiernos de turno para que prioricen la apicultura como una actividad esencial? Yo creo que ahí diste en el clavo, Pablo, mencionando el tema de nosotros los apicultores, ¿cómo? Yo creo que hay una crisis de liderazgos a nivel, pues no sé si Latinoamérica, y no nomás en la apicultura, en muchos sectores, en donde ya no hay como ese fervor de los líderes que se tenían antes, que llegaban a reunir grandes cantidades de personas. Entonces, yo veo en la apicultura un sector muy desarticulado. Tristemente, no nos sirve el ejemplo de las abejas, ¿verdad?, que son gremios muy articulados, es una familia, ¿verdad?, y con miles de individuos. Aquí no logramos articularnos de esa manera. Entonces sí es importantísimo lo que mencionas y realmente es la forma en que pudiéramos incidir en los gobiernos y en las políticas públicas a través de gremios fuertes que nos hiciéramos saber en las legislaturas y en los presupuestos de los países para que le metan los gobiernos dinero a esta actividad tan importante. Estados Unidos lo hizo, pero lo hizo tras una, ¿cómo se puede decir? Una alarma muy fuerte que en el 2007 por la pérdida muy fuerte que tuvieron de colmenas, ¿verdad? Se perdieron muchísimas colmenas, los precios de la polinización casi se fueron a los $300 y perdían casi la actividad de producción de almendros, ¿verdad? Entonces fue cuando abrieron los ojos y dijeron, oye, pues ¿qué está pasando?, ¿verdad? Entonces, ahí muchos investigadores, que la calidad de los investigadores americanos a mí me encanta porque son personas de campo, y en México, cuando menos, aquí los investigadores, la mayoría, no es que todos, pero la mayoría tradicionalmente se dedican a la investigación, como le dicen, no aplicada, a la investigación técnica, a la investigación científica, pero no aplicada. Y eso nos hace mucha diferencia. Y en Estados Unidos los investigadores se fueron al campo y comprobaron un montón de teorías y hicieron ver al gobierno que necesitaban apoyar al sector apícola, y lo está haciendo, ¿verdad? Es un país que tiene muchísimo apoyo en la apicultura, y tristemente México no. Bueno, en Latinoamérica en general, pues casi padecemos todos del mismo problema, ¿verdad? ¿Y será porque no hay recambio, no hay nueva sangre en la parte gremial, en la parte representativa de los apicultores, y los cargos se van rotando y quedan siempre en algunos pocos? ¿Qué visión? ¿Le estamos dando espacio? Porque los tres tenemos la misma edad, vamos a decir, digamos, somos de una generación. ¿Le estamos dando espacio a nuevos participantes que puedan tomar decisiones? ¿O ese es el problema que estamos teniendo
en todo lo que es Latinoamérica o América, incluyendo de México hasta Argentina, Chile, Uruguay. No tenemos recambio generacional en las partes directivas. Yo creo que sí hay un envejecimiento de los miembros del sector, ¿no? O sea, y no nomás en la apicultura, pero no es como la edad de los líderes, sino más bien es como el estilo de vida que estamos viviendo hoy. Y los medios digitales pues, nos han dado muchas facilidades, pero también nos han quitado esa convivencia en donde se podría discutir de manera frente a frente y generar como empatías y más seguimientos o como más arrastre, vamos a decirlo, más arrastre real, porque ahorita en un medio digital como este podemos hacer un foro, una campaña y va a haber muchísimos likes, muchísimas gentes que dicen, sí, sí, vamos, adelante, vamos, pero de eso a que realmente vayamos es muy lejano, ¿verdad? Y cuando las reuniones eran todas presenciales y eran en físico, pues los compromisos eran mayores, ¿verdad? Entonces, como que es un nuevo sistema que impide que realmente los arrastres y el liderazgo tengan la proyección que se requiere. Y respecto de esta proyección en el corto plazo, ¿cómo ve el precio internacional de la miel? ¿A qué debemos atendernos los apicultores para los 2 o 3 próximos años siguientes, que creo que sería como el tope en que muchos apicultores podrían decidir si continuar o no en la actividad? Yo digo que evidentemente esto va a ser un ciclo, o sea, no hay ciclo que no se cierre, ¿verdad? Entonces, ahorita hemos venido en precios muy bajos ya por 2 o 3 años y esto tiene que retomar. ¿Por qué? O sea, sí las mieles en las góndolas continúan caras, pero ya no tan caras como en la pandemia. Y a lo mejor ya están a mitad de precio. Y todos los que estamos participando en el fraccionado de la miel, pues, tratamos de ser más eficientes para lograr mejores precios. Y lo mismo están haciendo todos, porque no nomás estamos compitiendo entre fraccionadores de miel, y no estamos compitiendo con el de las mermeladas, con el del jarabe de agave, con el del jarabe de maple, y estamos compitiendo de una manera que lo estamos logrando que la miel se siga vendiendo. A lo mejor como fraccionador individual no logramos vender lo que quisiéramos, pero el cúmulo de todos los apicultores que ahora ya aprovechan las redes sociales para vender y todo lo que se puede, pues están vendiendo más miel y esto es un efecto mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que al rato se va a acabar la miel que hay en el mercado y los precios van a subir. Eso es evidente. Yo estoy seguro que eso se va a lograr y van a faltar colmenas para producir miel ya cuando los precios repunten. Eso ha pasado todo el tiempo. ¿Eso es ahora el mediano plazo? Más factores que vencer, perdón. ¿Es el mediano plazo o el corto plazo? El mediano plazo. Los ciclos se tienen que recuperar. A lo mejor, si antes eran de 5 años, a lo mejor ahora se transforman a ciclos de 7 años, ¿verdad? La tecnología ha cambiado y lo hemos visto en otros cultivos, en otros productos agropecuarios, que los ciclos se modifican un poco, se alargan o se acortan, pero sin duda va a pasar. O sea, los precios se van a recuperar, sí. Pero lo más importante no es recuperar los precios, sino recuperar los volúmenes. Sí, porque ¿de qué sirve que tengamos muy buen precio si el volumen de todos modos no da? Entonces necesitamos recuperar el volumen de producción y para eso pues se necesita mucho trabajo a nivel local y lo hemos hecho aquí en México, la interacción con el gobierno para el control de los agroquímicos, para darle seguridad a los productores de miel que van a X zonas y hemos tenido mejores cosechas en algunos cultivos estos últimos años gracias a la interacción con los sectores de los productores, también hablando con los productores, haciéndoles ver que las aplicaciones de noche son más eficientes para ellos mismos, controlan mejor las plagas, que no necesitan usar productos caros, que en la noche pueden usar productos de contacto, que les van a hacer más eficientes y que tienen más permanencia en la planta que si lo aplican de día. Y bueno, pues muchas cosas que hemos hecho, y así es como podemos lograr incidir. Y definitivamente los liderazgos o los cambios empiezan, aquí son los municipios, allá no sé, en otros países son condados o rancherías, empiezan por lo más cercano a lo más grande, ¿verdad? Entonces necesitamos involucrar a los presidentes municipales, seccionales, a los diputados, para poder hacer cambios que permitan beneficios
para todo el sector. Al final, aglutinarlos en un cambio nacional, pero sí, los cambios empiezan por lo más cercano. Es muy difícil en las políticas actuales que los cambios sean de arriba hacia abajo. La política ha cambiado, yo creo que en Latinoamérica para todos, ¿verdad? Perfecto. Y hablamos de precio, hablamos de volumen. Sabemos que la mayoría de lo que usted comercializa es para Estados Unidos. Hay un rumor que Europa va a prohibir el uso porque van a empezar a pedir análisis de detección de un determinado producto orgánico que se utiliza muchísimo en Latinoamérica. ¿Ha escuchado algo? ¿Se va a aplicar también en Estados Unidos, que es lo próximo que se va a venir? La verdad no he escuchado específicamente algún cambio en algún producto orgánico. Yo sé que pues cada día también los americanos van tomando más prevención en cuanto a lo que compran, y muchos de los clientes ya están comprando con las mismas normas de los europeos. Entonces, cada día el mercado se va cerrando más. Aquí la complejidad, por ejemplo, para casos como el HMF, que tenemos un cambio climático donde las temperaturas siguen subiendo y las producciones siguen bajando, entonces por ende tenemos más HMF en las colmenas, en la miel, perdón, y en la miel que se queda en las colmenas. Y para Europa cada vez es más complicado este tema del HMF. Entonces, para Europa vienen cambios muy importantes para el 2026 con los antimicrobianos o antibióticos que se van a prohibir totalmente, pero no sabemos todavía las metodologías de análisis que se van a hacer o si va a ser solamente por declaración. El problema que tenemos, volvemos a lo mismo, que en la agricultura y en la ganadería se usan antibióticos que si bien no han incidido en rechazos de miel, pero sí en la presencia de estos productos en la miel, ¿verdad? Entonces sí es importante pues ir tomando previsiones. ¿Qué vamos a hacer, verdad, si esto sucede? ¿Y qué va a hacer el gobierno? Porque muchos de estos temas son temas entre gobiernos, ¿verdad? En donde tienen que poner como le dicen, una anticonstitucionalidad de lo que una controversia comercial, ¿verdad? Con los países donde se tienen tratados de libre comercio o acuerdos comerciales, que para cualquier producto se requiere un acuerdo comercial, no propiamente un tratado. Sí, si bien es cierto, tenemos la apertura de los mercados, tenemos muchos tratados o convenios libres de aranceles para muchos productos, ¿no es cierto?, en diferentes mercados para la producción de productos como la miel u otros, ¿no?, dentro de Latinoamérica. Quería llevarlo también dentro del tema de los residuos o de los productos que utilizamos para control de varroa. ¿Qué ingrediente activo es el más común que sale en la miel de México, que se usa para el control de varroa? Bueno, aquí en México, para control de varroa, a lo mejor lo que ha dado más problemas ha sido el Comafos. Ha sido el como que ha dado realmente problemas. Presencia de Amitraz sigue habiendo, aunque no es un producto autorizado aquí en México, sigue habiendo, pero siempre dentro de los límites permitidos. Y para orgánicos, en Estados Unidos están prohibidos algunos. Yo ya tiene años que me salí del orgánico, ya no lo recuerdo, una disculpa, pero sí hay problemas para Estados Unidos con los orgánicos. Y realmente los problemas de México de residuos han sido más enfocados a los antibióticos que a los acaricidas. Acá en Latinoamérica los orgánicos que más se utilizan y el más famoso o el de más uso cotidiano por los apicultores es el ácido oxálico, ¿no? Tenemos el ácido fórmico y también tenemos timol. ¿Tú te referías a eso, Rodrigo, cuando estás hablando de qué producto iba a tener restricciones en la comercialización? Sí, hay uno de esos que va a tener restricción, me reservo, digamos, porque va a salir en la revista, pero ya se ha hablado que hay un informe que próximamente puede ser uno de esos tres el que le ponga mucho énfasis como análisis principal. Pero bueno, hasta que no esté la norma, hasta que no esté, digamos, explicado
desde Alemania o algún país de Europa no lo vamos a decir porque no vamos a asustar o no vamos a generar falsas expectativas, pero que el run run está, y muchas veces sabemos que cuando el run run está es porque atrás de eso va. Por eso sería una pena que justo cuando esté subiendo el precio de la miel lo quieran poner y uno lo está sabiendo hoy que estamos en el mes de noviembre y no pase nada, y después de acá 6 meses empieza a subir la miel y justo aparece y resulta que le estamos hablando 6 meses antes, ¿sí? Pero bueno, eso Sí, bien. Es parte de la comercialización, creo, muchas veces de algunos compradores, pero bueno, vamos a dejarlo ahí a que se sigan haciendo las investigaciones, análisis, o que se pongan los límites que quieren poner, porque ya de un límite cero sería algo ridículo. Pero bueno, es un tema ya muy de que se está hablando uno con distintos laboratorios y bueno, le van comentando esas cosas. Pensé que ya en México también había llegado alguna noticia de esas. No, de mi parte la desconozco, ¿verdad? Una disculpa. Sí, Arnulfo, usted hacía mención al cambio generacional, hacía mención a los nuevos consumidores, hacía mención al cambio de los hábitos de consumo, también de la gente, dado por sus trabajos, por sus horarios laborales, que ya se saltan el desayuno, por ejemplo, por lo tanto, obviamente se saltan la tostada con miel. Nos hemos quedado un poco atrás los apicultores también con la aplicación de tecnología y con el entendimiento de las nuevas conductas de los consumidores, con estos nuevos hábitos de consumo. ¿Somos los apicultores malos para el mercadeo, para los estudios de mercado? ¿Qué pasa ahí? ¿Estamos muy insertos detrás de la colonia produciendo? ¿Estamos más preocupados de eso? ¿O no hemos delegado esa actividad de marketing, de actualización en otras personas que sí tienen la competencia para ello? Yo creo que el apicultor es una persona que trabaja por pasión, ¿no? O sea, definitivamente quienes estamos en esto nos lleva más la pasión que lo económico, y justo después cuando nos damos cuenta que la economía hace falta, estamos tarde, ¿no? Y no somos buenos comercializadores. En mi caso, pues yo me tengo que auxiliar de gente que sepa más que yo y que tenga más agallas para esto, porque a mí no me gusta, o sea, no, o sea, son de las cosas que sé que tengo que hacer y que hemos generado empresas y que hemos generado marcas, generado presentaciones, pero no es algo en lo que yo me pudiera considerar como sobresaliente. Lo hacemos porque lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero no lo hacemos porque el apicultor sea bueno, y en lo general el apicultor es una gente de campo, es una gente que no le gusta mucho meterse a todo el tema de la comercialización. Y yo creo que lo que no hemos hecho han sido buenas alianzas o organizaciones que hagan las cosas bien. Yo creo que si tuviéramos organizaciones dedicadas a la comercialización o empresas formadas por apicultores para esto, pues a lo mejor podría ir un poco mejor. Pero desgraciadamente la capacidad de organización o de asociación que tenemos los latinos, pues es mala, y lo vemos en Italia, ¿no? O sea, como la parte norte, donde son anglosajones, hay cooperativas, pero de a montón, y la parte sur, donde son latinos, están muy mal, ¿verdad? Todas las cooperativas, ¿verdad? Todas quiebran. Entonces, es evidente, ¿verdad? Que los latinos no somos los más exitosos en hacer gremios comerciales. Y me voy a poner en este momento como un comprador, ¿sí? Me voy a situar en Estados Unidos y en los países árabes. Y le pregunto a Ordóñez, ¿sí? Que es un encargado de la parte comercial, ¿sí? De gran cantidad de miel de México. ¿Qué ofrece o qué le pide el mercado norteamericano y qué es lo que le pide el mercado árabe? ¿Color? ¿Qué tipo de color? ¿Qué características les están pidiendo los compradores? Bueno, yo creo que los dos mercados, tanto el árabe como el americano, casi lo primero es precio, ¿no? Y segundo, pues el americano se va muy basado a los colores, o sea, es un mercado de colores, ahí no importa mucho el origen, sino los colores. Hay algunas mieles
distintivas, el mezquite, la de naranjo, que son importantes para el mercado americano. Y para los árabes, pues son las multifloras con mucho sabor, ¿no? Sabemos la tendencia que tienen por la miel de Yucatán y miel de naranjo, o sea, son como las mieles más preferidas para ellos, que tienen mucho sabor para el gusto de ellos, ¿verdad? Entonces son como las características de cada mercado. Y bueno, pues los americanos es precio, los árabes es condiciones de negociación, ¿verdad? Ellos no quieren pagar nada hasta que no confirman la calidad, que haya llegado bien todo y confirmen, y es como una tradición para ellos, que para el mexicano pues ha sido difícil, ¿no? Pero sí hay quienes exportan a ese mercado. Y con respecto a que algunas se solidifiquen más que otra, ¿alguna característica que tenga que ver con eso? ¿En eso se fijan Bueno, o ya eso no, es un tema más de comercio minorista o de mercados internos? pues la miel en Estados Unidos se procesa de manera, vamos a decirlo, muy fuerte, entonces el FG o la cristalización no es un tema que a ellos les interese mucho, porque de todos modos los procesos de ellos son eficientes en ese sentido, aunque no son los más amigables con la calidad. Y para los árabes sí es un tema también de FG. Ellos les gusta que las mieles duren bastante sin cristalizarse, sin necesidad de procesos muy agresivos. Pero las mieles que les gustan, o sea, las mieles que les gustan junto con pegado son mieles que tienen buen FG y buenas características de vida de anaquel. Perfecto. Yo quiero que no nos enoje, nos ve mucha gente de México, yo no quiero que se enojen. Digamos, a ver, yo me enamoré de la miel de mezquite, ¿sí? Pero si le tengo que preguntar a Ordóñez, ¿cuál es la miel gourmet que tiene México o su presentación a nivel nacional que diga, con esta miel entro en muchos mercados futuros o en los mercados que entran siempre? Bueno, yo creo que por tradición, la miel más vendida aquí en México, y bueno, pues los números lo dicen, es la miel de azahar o de naranjo. Es la miel más vendida, y no nomás aquí, yo creo que es la miel más popular en el mundo. Todos los países la prefieren. La miel gourmet que produce México de mayor calidad es la de aguacate, sin duda, ¿verdad? Por el contenido de minerales que tiene, la conductividad, las enzimas y muchísimas propiedades que tiene, pero es como una de las mieles menos conocidas y menos gustadas, porque no es una miel que se consuma directamente, se tiene que combinar con alimentos en la cocina. Pero es la mejor miel, ¿verdad? Y no porque lo diga yo, sino porque los análisis de laboratorio te dicen cuál tiene más propiedades. Tiene muy buenas características la miel de aguacate de palto, ¿no? Sí, Pero sí. eso también se podría ver reflejado en un posible mercado gourmet internacional para esa miel. Bueno, esta miel se vende mucho para los europeos, ya ahorita no con muy buenos precios, pero anteriormente sí tuvo muy buenos precios, porque para ellos es una miel de bosques, ¿no? Es una miel que ellos tradicionalmente la habían explotado como miel de bosques y la compran y la siguen mezclando con este tipo de mieles. Pues realmente la zona donde se produce esa miel, aquí en Michoacán, pues es un bosque, entonces pues, no faltan mucho a la verdad. Bien, bien. Don Arnulfo, mire, hemos tenido ya prácticamente 1 hora y media de programa. Estamos, la verdad, muy encantados, muy entretenidos. Hay mucha gente que seguramente está haciendo preguntas, Rodrigo, que después vamos a tener que responder. Eh, pero quisiera, antes de terminar el programa, su último mensaje, que ojalá sea de optimismo para los apicultores productores de miel, en este nuevo escenario que se aproxima en un corto mediano plazo de 3 a 5 años. ¿Cuál es su mensaje final para los apicultores que nos están escuchando, que generalmente obviamente tienen que sus competencias en relación a la producción de miel? Yo creo que la apicultura o las abejas como tal tienen más existencia de millones de años que cualquier otra de las especies que actualmente vive en la Tierra, y definitivamente muchas especies van a terminar, las abejas van a seguir. Y los apicultores quizás no estamos en el mejor momento, pero tenemos que irnos adaptando a los cambios y a las restricciones que
que se vienen en este nuevo sistema de vida, y sin duda van a venir años buenos y mejores precios. A lo mejor los volúmenes de producción no, pero sí los precios y oportunidades en polinización y en otros servicios desde la apicultura van a seguir existiendo. Hay que adaptarnos, hay que transformarnos y ir buscando oportunidades en nuestra nueva realidad que nos ofrece la vida. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Muy bien, Perfecto. Rodrigo. Arnulfo, muchísimas gracias. Pablo, un excelente programa. Sabemos que vamos a tener mucha repercusión. A todos les decimos compartan esta charla porque fue muy interesante. Nos llevamos muchísima información nueva de lo que se está hablando del mercado, lo que se va a venir en el mercado. Y bueno, nosotros somos Entre Apicultores, hacemos los programas todos los martes, siempre invitados, con todos los temas que ustedes nos escriben y nos aconsejan que toquemos para toda la comunidad, para todo el habla hispana. Así que muchísimas gracias. Mi saludo, Arnulfo, muchísimas gracias por la conferencia y la charla de hoy. Pablo, despídete y así nos vemos en una próxima edición. Sí, realmente ha sido muy grato, Arnulfo Ordóñez de México, el haber conversado con usted, una persona con mucha trayectoria en la apicultura, ya lo dijimos al principio, 35 años, en múltiples sectores que tienen que ver con el tema apícola, por lo tanto hemos considerado que el paseo por estos múltiples temas que hemos tocado hoy día han sido beneficiosos y cruciales, ¿verdad?, para levantar la voz de alerta en muchos apicultores que hoy por hoy están un poco con los brazos abajo. Así que agradecer al invitado, agradecer a Arnulfo por la presencia en este programa, recordarle a la gente que también el jueves está mano a mano y el domingo en YouTube con un tema técnico. Nosotros somos Rodrigo Chavi y Pablo Astorga y entre ambos hacemos este exitoso programa que es Entre Apicultores. Muy buenas noches y nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Gracias, Pablo. Gracias, Rodrigo.